por aquí iniciando la plática el día de hoy, y en lo que corresponde a el título Señales que venimos tratando de desarrollar de la semana pasada por acá. Una señal, decíamos, que es una marca, es un rasgo distintivo, algo que define o que manifiesta la característica de una persona, una señal. Y hay personas que llevamos señales físicas en el cuerpo. También, como se llevan señales físicas en el cuerpo, algunos llevan un tatuaje, algunos cicatrices de alguna herida. También en el corazón o en el alma, como se dice, o sea, en el espíritu, en la parte inmaterial del ser humano, también llevamos marcas, señales que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Desarrollamos esta plática sobre la base de un párrafo bíblico muy conocido. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y decíamos la semana pasada, muy tajante, muy agresivo, muy grosero el escritor. Sí, sin embargo, no nos dejó una rendijita por donde nosotros podríamos decir, vamos a hacerle un exégesis, tal vez no está diciendo eso. Número 1, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Número 2, el que crea y sea bautizado será salvo. Número 3, el que no crea será condenado. Así de tajante. Y tan el que no cree es condenado, que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán otras lenguas. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Con sus manos tomarán serpientes. Es así como que demasiado espectacular. Sin embargo, es parte de las señales del creyente, porque el asunto es creer. El que cree, al que cree, como creyó, luego ¿qué? Se bautiza. Ve cómo eso nos quita a nosotros una carga enorme en cuanto a la cultura de la iglesia contemporánea, de contactar a alguien, compartir el Evangelio y luego andar atrás de la rajatabla para que se bautice. Y debes bautizarte, y es que deberías bautizarte, piénsalo, y se le da la doctrina prebautismal. Y el otro último se bautiza por lástima ya para que el pastor no le esté ahí limosneando. Pero el relato bíblico no dice eso. El que cree se quiere bautizar como la muestra, como la señal de que ha creído. Fíjese cómo es un mover piezas. Número 1, vayan, prediquen. Número 2, a los que crean, que evidentemente después de creer, ¿qué? Se van a querer bautizar. Esos serán salvos. Luego, los que no crean serán condenados. Y tan no es importante esa lista que nuestro Señor Jesús se regresa a la primera lista. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Toda una serie, no solamente las que están ahí. Si abrimos más la Escritura, encontramos otras muchas señales correspondientes a la gente creyente, no al creyente incrédulo. ¿Quién es el creyente incrédulo? El creyente de la religión o desde la religión. ¿Y a qué me refiero con desde la religión? Me refiero a la definición de la palabra religión o religiosidad. Dice, pero no hace. Dice que cree, pero a la hora de la verdad no cree nada. No da muestras de que está creyendo. Entonces, bajo esa base bíblica construimos la plática señales. Y entendemos que nuestro Señor siempre determinó poner en su pueblo algunas señales. Y ahora que leíamos el párrafo bíblico de inicio y entendíamos todas las señales que Dios trajo para con su pueblo.
¿Y por qué le manifestaba todas esas señales? Para dar cuenta a nuestro Padre Dios que Él es el Dios de ese pueblo. Pero ese pueblo no se porta bien, los ingratos, de una a otra. Y sin embargo, según el relato bíblico que leíamos de inicio, no se apartaba ni la sombra a causa de una nube en el día, ni la luz a causa de una columna de fuego en la noche. ¿A causa de qué? A causa de que ese pueblo es el pueblo del Señor y que Él asimismo se comprometió a cuidar de ellos. Y así que los cuida o los cuida. ¿Quién lo obliga? Él asimismo se obliga, porque esa es una señal de que ese es su pueblo. Y que no digan entre las naciones, los llevó al desierto y ahí los dejó morir, porque ya no los pudo llevar para allá. Y el Señor dice, van a ver que sí puedo. Pero se portan mal, de todas maneras yo los voy a llevar. Porque es su palabra y es su promesa y es su señal. Vamos a una parte que nos va a confrontar nuevamente para la plática el día de hoy. Para los que siguen la transmisión, para los que estamos aquí, nos va a confrontar otra vez. Antes de ir propiamente a la lectura de la Biblia que nos corresponde para el día de hoy, quiero comentarle algo que se ve mucho en la actualidad, en el ambiente político de nuestro país. A ver, como que la costumbre en el país, en nuestro México lindo y querido, como que la costumbre para manifestar cuán fuerte está una corriente política, lo primero que se les ocurre es, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer un meeting. Es más, en las altas esferas de la política de nuestro país, ¿nos vamos a dónde? Al Zócalo. Y luego viene un problemón. ¿Por qué? Porque el Zócalo, los que hemos estado ahí, ya sea en manifestación o de paseo, bueno, eso es una plancha extraordinaria. Uno se ve chiquititito. Cuando no hay actividad, bueno, que siempre hay casi, pero uno se siente pequeñito. Bueno, y los que tienen músculo, se dice en el vocabulario de la política, los que tienen músculo, es decir, muchos, ¿qué diríamos? Muchos afiliados, pero no solamente en la lista nominal, sino de hueso colorado. Pues van y hacen acto de presencia. Y entonces vienen las cámaras, toman videos. Y se dice en el vocabulario de la política, y enseñan el músculo. O sea, que se vea que tienen, ¿no? Y bueno, a veces se llena, a veces se medio llena. Y bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, el ridículo que armaron unos que quisieron hacer también lo mismo. Y dijeron, vamos a hacer un plantón y vamos a meter casas de acampar. Llenaron de casas de acampar el Zócalo. Pero no faltó un curioso que fue en la noche y movió las casas de acampar y estaban vacías. No había gente adentro. Pero se veía llenito el Zócalo. Es que la idea, ¿cuál era? Enseñar el músculo, es decir, nosotros también podemos. Por favor, sin estar a favor ni en contra, bueno, no deja de ser chusco, pero sin estar ni a favor ni en contra, hay un problemón que no pesaron, no calcularon los que citaron a esa marcha. O quizás en el camino se dieron cuenta que la gente simpatiza con ellos, pero no al grado de salir a hacer una manifestación pública. No al grado de ir a hacer una comida, la comida de la resistencia. ¿No lo he escuchado? La resistencia. Los que van al meeting o al plantón ya tienen hasta un menú y una comida para que rinda y alcance para todos. Pero es como más barrio, ¿no? Como más barrio, la gente va. Y en la contraparte hay seguidores, hay adeptos, hay afiliados, pero así como que salir a la calle, como que, o sea, sí, pero no es para tanto. Y entonces, si no se calcula ese costo, van a tener que llenar el Zócalo pues con casas. ¿Sabían hasta ahí? Entonces, estoy diciendo que en el ambiente político hay un grupo, hay una corriente política que la gente, sus afiliados, dicen, vamos a la calle, vamos, sale. ¿Dónde hay que ir? Y llevas tu torta porque ya ni te van a dar.
Ah, pero en el otro lado sí dan tortas, sí, pero aquellos. Pero nosotros no, nosotros llevamos nuestro propio lonche y nos movemos con nuestros propios recursos. Y se van, y cada que hay convocatoria sale un buen número de gente. ¿Está bien? Cuando en la otra parte llaman y tienen un montonal de adeptos, pero no son de esa característica en la que la gente sale a manifestarse al público. ¿Está bien? Con esta idea en la mente, quiero que vayamos a un párrafo bíblico pensando de entrada, ¿por qué la gente simpatiza con aquellos pero no sale a manifestarse a la calle? ¿Por qué? A ver, hay dos corrientes de pensamiento político en nuestro país. Unos apenas se están convocando y dicen, ya, ¿para dónde vamos? Ahora sí, vámonos. Y se jalan con toda la familia. Y se van a la manifestación pública, al meeting, al plantón. ¿Está bien? Un día le dije a uno que estaban en una caseta de cobro y estaban cobrando 20 pesos, creo. Hace cuenta que si pagábamos aquí en la caseta Caracol 24 en ese tiempo, algo así, ellos estaban cobrando 20 y dejaban pasar, los que tenían tomada la caseta. Y estaba un joven como de unos 25 años quizás, y tenía un niñito como de 5 o 6 años. O sea, porque van con toda la familia. ¿Sí? Y yo que no me aguanté, y que le doy los 20 pesos, pues si no, no me dejan pasar. Le dije, oye, ¿esa escuela le estás enseñando a este niñito? ¿Eso es lo que quieres que haga cuando esté grande? Se enojó, me dijo unas maldiciones y me dijo, y sí, y quiero que haga más plantones que yo, mi hijo. Por eso lo traigo, para que aprenda. Ay. ¿Viste? O sea, esa es la característica de esa gente. Sí, y no solamente yo, también mis hijos. ¿Y no te da vergüenza? No, y eso quiero que aprenda y que haga más plantones que yo. Así me dijo. Y por eso digo, yo me voy. Ahora, estoy poniéndolo en alto. No, solamente estoy tratando de que notes la pasión, la entrega de esa línea de pensamiento, de la corriente política de nuestro país, de ese lado. Y del otro lado no. Sí, del otro lado sí también. Pero para que salgan a tomar una caseta le va a zumbar el mango. Para que hagan una marcha así, den el rostro, le va a zumbar. O sea, son pocos, estoy diciendo son pocos. Y no tienen músculo, sí lo tienen. Pero la gente prefiere, de esa corriente, la gente prefiere quedarse en sus casas. ¿Alguna vez has ido ahorita o antes, a una marcha, a un meeting? ¿Alguna vez fuiste? ¿Un plantón al Zócalo? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Y cómo levantamos? La mano? Y luego se nos queda la maña, ¿eh? Sí, se nos queda la maña. Y gracias a Dios yo me libero de ahí, ¿no? Pero se nos queda la maña cuando para cualquier cosa y hay que señalar algo, ¿y por qué no esta? No, esta no vale. Vale esta, sí, arriba, así, arriba. El puño cerrado y la mano izquierda levantada. Bueno, los del puño cerrado y de la mano izquierda levantada son los que salen a las calles. Y los otros no. Pero no participan, sí. Y no son apasionados, sí. Pero no son de la característica de salir a la calle. ¿Está bien hasta ahí? Porque voy a hacer otra pregunta. ¿Está bien? ¿Por qué creen, los que siguen la transmisión, los que estamos aquí, por qué creen que esa parte de la corriente política de nuestro país, que casi no sale a las calles, por qué crees que se quedan en casa? ¿Por qué no salen a la calle? Y hay casas de acampar gratis, y hay traslado, y hay comida, y en restaurante, no hacer ahí una comida de plantón. ¿Por qué no salen ni con todo eso? O son muy pocos los que salen. No estoy diciendo que no tienen, porque se me van a enojar ahorita alguno que esté viendo eso, ¿no? Pero no salen. ¿Por qué cree usted que no sale? Es muy sencillo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Saí? Yo pienso que esta vez porque, aunque tienen ideas parecidas, no se sienten completamente identificados al 100%, ¿no? Pues quién sabe. Yo creo que sí se sienten identificados. Yo creo que identificados sí, y se saben de esa corriente, pero no les alcanza para salir a la calle. ¿Alguien más? ¿Por qué?
¿Por qué no salen a la calle? ¿Mande? Vergüenza. Por vergüenza. ¿Pero vergüenza qué? ¿Acaso nos daba vergüenza? No, que más quisiera yo estar más grande y que se viera mi mano y que yo saliera en la cámara. Es una línea de pensamiento. ¿Se la copié? No, no se la copié, Dios me libre. Creo que sí se la copié. Creo que ya me arrepentí de eso. Chihuahua, ahora ya ni me acuerdo. ¿Ya me arrepentí? Perdón. Ya me arrepentí. Decía un líder muy carismático. Decía, si tienes una denuncia penal por un plantón, una toma de casetas o de tapar carreteras, si tienes una denuncia penal por eso, es una medalla de honor en tu pecho. Y entonces yo hacía así. Pues esa es la doctrina. Esa es la doctrina. Entonces, entre más denuncias penales tienes por estar ahí, más medallas de honor en el pecho. Y eso les hace salir. Pero estoy hablando de por qué no salen los otros y porque le da vergüenza. ¿Mande? No es su pasión. Es que fíjate que yo pienso que sí son apasionados, porque te das un entrinque con ellos, o los otros contigo, a lo mejor tú eres de esa corriente. No, se dan un entrinque y no, hacen pedacitos a los otros. O sea, sí saben y sí son apasionados, sí, pero no les alcanza para ir a las calles. Les da vergüenza. No, dice, pero sí salen algunos, sí, pero pocos. Ay, esos son, no son, tienen un montonal, pero no se animan a salir a la calle. Ya bueno, hice demasiado larga la introducción para la plática el día de hoy. Vergüenza, dormir en una casa de acampar. Dormir en serio en una casa de acampar. Ni loca, ni loco. Bueno, entonces por vergüenza. Puede más la vergüenza que la pasión por la línea de pensamiento. Bueno, ya. Le voy a leer unos párrafos bíblicos. No se escandalice usted. No se escandalice. Sin duda los que no salen a la marcha es porque se escandalizan. Se avergüenzan. Dice, Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Dice en el medio de este párrafo bíblico, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. ¿Se acuerda la primera prédica de nuestro Señor Jesús? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Él anda metidísimo en su labor y dice que está ¿qué? Recorriendo toda la región, enseñando, predicando el reino de Dios, sanando a todos los que estaban enfermos. ¿Cómo predicaba el reino de Dios nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo predicaba? Echando a los demonios para afuera, sanando a los enfermos, anunciando el mensaje del reino de Dios. Y así seguramente. Bueno, dice, Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También le traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse, y a todos ellos los sanó. Eso es el reino de Dios en la tierra. ¿Está bien? Muchísima gente de las regiones de Galilea, Judea y Decápolis seguían a Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de los pueblos que están al otro lado del río Jordán. O sea, era todo un acontecimiento. Gracias a Dios porque tenemos este relato bíblico que nos abre un panorama del andar de nuestro Señor Jesucristo en sus primeros días de predicación o de ministerio en la tierra. Dice otro párrafo de la Escritura.
Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. ¿No podía hablar por qué? Porque tenía un demonio. O sea, si no hubiera tenido el demonio, podría hablar. Era mudo, ¿no? Era mudo. Tenía un demonio. No era mudo, tenía un demonio. Y el demonio no lo dejaba hablar. Dice, cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía, nunca se había visto algo así en Israel. Acá va a aparecer la otra parte. Esta es una línea de pensamiento, el reino de Dios. Y ahora va a aparecer la otra parte, el reino de la tierra. ¿Está bien? Los que salen a las calles y los que no quieren salir a las calles. Dice, pero los fariseos decían, si Jesús expulsa a los demonios es porque el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder. O si dijera, llenaron el zócalo porque les pagan, son acarreados. ¿Se parece? Y no estoy diciendo que no haya acarreados, pero hay gente que va por convicción. Más allá porque les van a dar una lana. Dice, pero los fariseos decían, si Jesús expulsa a los demonios es porque el jefe mismo de todos los demonios les da ese poder. En ese pecado los fariseos llevaron la penitencia, porque ellos querían también enseñar el músculo, pero la gente no lo seguía. Y si lo seguía, no eran capaces de una manifestación pública. Ok, está teniendo éxito, el reino de los cielos está teniendo éxito en la persona de Cristo Jesús, pero nosotros somos los meros truchas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues sencillo, vamos a hacer señales, prodigios, maravillas. Y la gente va a salir con nosotros. Estaba fácil, ¿no? Digo, pues si es lo que hace el otro, pues vamos a hacer lo mismo. Va. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que eran gente confundida, que no tenían quien las defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. El relato con el que comienzo la lectura el día de hoy, la lectura de la Biblia, encontramos a Jesús ¿qué haciendo? ¿Mande? Vamos a llamarle para traer una frase aquí un poquito más actual. Nuestro Señor Jesús andaba tumbando caña. ¿Sí se entiende la expresión tumbando caña? Viene con todo. Y luego dice, sí, tumbando caña. Tumbando caña. Viene con todo. Anda desatado, haciendo lo suyo. ¿Qué? Tumbando caña. Bueno, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Voy a hacer un paréntesis acá. No es el tema que nos ocupa, pero voy a hacer un paréntesis acá. A ver, ¿quién es este Juan el Bautista que ahora está preso y que ya en un ratito más lo van a justiciar? Este Juan el Bautista, ¿quién es? El precursor de nuestro Señor. Sí. Este es Juan el Bautista que cuando ve a nuestro Señor Jesús, ¿qué dice? Cuando lo ve la primera vez, ¿qué dice? ¿Perdón? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién le dijo eso Juan? Cuando vio a Jesús. ¿A quién le dijo eso?
a sus discípulos. O sea, Juan Bautista tenía discípulos. Ahora Juan está en la cárcel. Y el mismo que dijo, ¿cómo dijo? Este es el Cordero de Dios. Ahora está diciendo, vayan y pregúntenle que si es él o tenemos que esperar a otro. Ya cierro el paréntesis. Es la vida, es el andar de la vida cristiana. Jesús respondió a los discípulos enviados de Juan: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Eso es lo que está pasando. A eso le llamamos tumbar caña. Nuestro Señor Jesucristo está tumbando caña, está haciendo eso donde quiera que va. Y cuando los discípulos de Juan vienen y le preguntan, dice nuestro maestro que si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. La respuesta era sencilla: vayan y díganle que sí, yo soy el Mesías, ¿no? Digo, así una respuesta muy clara. Pero ¿por qué esta respuesta tan agresiva? Vayan y díganle que los muertos resucitan, que los enfermos sanan, que los leprosos son limpiados, que los endemoniados son liberados. Vayan y díganle eso a Juan. Y dice, ¿por qué tan agresivo? Porque ese Juan es el que le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora está en la cárcel el hermano. Y sabe que su fin está cerquitita. Y entonces, sus discípulos le preguntan y él dice, pues vayan y pregúntenle a él. Y esta es la respuesta categórica de nuestro Señor Jesús. Bueno, cerraba el paréntesis ahí, ¿va? Decía, regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están viendo y oyendo. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Me voy a detener un poquito aquí. Dice, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Hasta acá estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Este párrafo bíblico, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. En otra versión se traduce así: y bienaventurados los que no se escandalizan en mi nombre. O y bienaventurados los que no se avergüenzan de mí. Tú y yo estamos ahí, sabemos de Jesús que está haciendo milagros y prodigios y señales. ¿Te honraría o te deshonraría saberte o nombrarte parte de ese grupo? ¿Te sentirías honrado o te sentirías así un poquito como que avergonzado? Es más, ¿tú serías de la gente que sale a seguir a Jesús o de la que se queda en su casa? Cree, pero se queda en su casa. Y el otro cree y es un loco fanático, apasionado, y lo anda siguiendo. Y ahí va, donde está el escándalo, ahí va. Y otros creen, quieren, luchan, pero se escandalizan. Es decir, se avergüenzan. Tú estás ahí, y yo estoy ahí. ¿Nos avergonzamos? O decimos, a mucha honra, a enseñar el músculo. ¿Qué haría? ¿Qué haces? A la hora de que la sociedad te va a censurar. A la hora que la clase, no política, la clase creyente, te va a censurar. Y te va a decir, sí, es que es bueno creer, pero no tanto. O sea, porque también hay que... ¿Qué vas a hacer? No es extraordinario. No es extraordinario. Mire. Y bienaventurados y doblemente feliz aquel que no se escandaliza en mí o de mí o por mí. Y ahora la pregunta es, ¿y cuánto te escandalizas tú de Cristo? ¿Y cuánto yo me escandalizo de Cristo Jesús? Y lo primero que decimos es, no nos escandalizamos. No somos de los que se escandalizan, nosotros somos creyentes. Hemos creído y por eso nos bautizamos. Y Jesús dice, entonces estas señales te siguen. Bueno, no me siguen tanto las señales porque como casi no salgo a la calle, te quedaste en la casa entonces.
Que sí hay, pero se quedan en la casa. Mire, un repasito nada más, una visitadita al diccionario para la palabra escándalo o escandalizarse. Y en el idioma original griego, que es en el que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra es casi la misma. La palabra griega es escándalo, que da origen a nuestra palabra española, escándalo. Y ya creo que tenemos el panorama claro, sin embargo es bueno ir al diccionario todavía. Dice, se utiliza la palabra escándalo para decir que Dios a veces escandaliza al creyente. ¿Cuándo es que Dios escandaliza al creyente? ¿Cuándo Dios te puede escandalizar a ti, si eres el creyente? ¿Cuándo Dios puede escandalizarme a mí, si soy el creyente? Dice, cuando Dios se vuelve tan desconcertante. Cuando Dios se vuelve tan desconcertante para nuestra limitada comprensión, que necesitamos crearnos una imagen de Dios más domesticada, no tan agresiva. Y es bueno echar este repasito de la definición de la palabra escándalo, porque ahora vamos a leer otros párrafos bíblicos que tienen que ver con escándalo. Dice, se utiliza la palabra para decir, o sea, la palabra escándalo se utiliza para decir que Dios a veces escandaliza al creyente. ¿Cuándo? Cuando Dios se vuelve tan desconcertante para nuestra limitada comprensión que necesitamos crearnos una imagen de Dios más domesticada, o sea, que no sea tan ¿qué? Desconcertante. Algo que no ofenda nuestra mente. Imagínate, pobre gente, con razón no quería salir a las calles. Los del otro bando se quedaban en la casa. Porque este señor llamado Jesús, que se decía el Mesías, sanaba a los enfermos, tocaba a los leprosos, y era prohibidísimo por la ley que los leprosos se juntaran con la gente sana. Y Jesús hasta los buscaba. Censuradísimo hacer labores, quehaceres o trabajos el día de reposo. Y Jesús escogía ese día de reposo para hacer más milagros todavía. Era motivo de escándalo. Ante tantísimo orden, era un escandaloso. Voy a leer por última vez esta definición. Escándalo. Se utiliza la palabra escándalo para decir que Dios a veces escandaliza al creyente. ¿Cuándo? Cuando Dios se vuelve tan desconcertante para nuestra limitada comprensión que necesitamos crearnos una imagen de Dios más domesticada. O sea, bájale 2 rayitas y dices algo a las calles. Pero así de radical, no. Como que Dios no puede ser así tan exagerado. Bájale tantito, o sea, una imagen más domesticada de Dios. Y entonces digo, eso sí, pero lo otro no, por favor, ya es mucho. Ofende mi inteligencia, claro. El reino de los cielos es especialista en ofender nuestra inteligencia. Bueno, me apresuro porque ya creo que ya me está ganando el tiempo. Voy a un relato bíblico más. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar fuera a los demonios. Estos son los 12, paréntesis otra vez. Esta es la pregunta que no supe contestar en mi examen de 120 preguntas, de las cuales contesté bien 111. Y la 112 no la pude contestar porque nomás me salían 11 apóstoles. Y no me pude acordar el dichoso otro. Y todavía yo sigo alegando y quiero llevar mi propuesta hasta el cielo. Porque yo digo que si de 120
ejemplo, de 120 preguntas contesté 119 y las 120 que debía poner 12 nombres, puse 11, yo digo que era un 99% de acierto, porque no me faltó un hito. Tachota así grande me pusieron. Y no alcanza 10, 9 nomás. Se pasó el que me calificó, pero bueno, por culpa de este párrafo bíblico que no me pude aprender de memoria. Estos son los 12. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque eran terribles estos hermanos. Estos son los que dijeron: maestro, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántas veces te sentiste Boanerges? No, yo sí, muchas veces. Ay, pero ya que caigo. Pero digo, ¿y que va a caer primero sobre mí? No, mejor ahí muere, Señor, ahí muere, ahí muere. Dice, es decir, hijos del trueno. Luego dice: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Nosotros estamos en Tuxtepec. Cuando termine la reunión, volvemos a casa, ¿no? ¿A dónde? ¿Aquí en Tuxtepec? No, nosotros a Loma, porque vivimos en Loma. ¿Está bien? Ojo, siga este detalle. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, ¿qué es todo lo anterior? ¿Perdón? Todo lo que habían sanado, echado fuera demonios. ¿Y dónde? En las calles, en las plazas públicas. Cuando se enteraron sus parientes, ¿en dónde? En su casa, porque sí, y vuelto a su casa. Y vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco. Y esta frase le da título a una serie que hicimos hace algún tiempo que se llamaba El Loco. Dijeron sus parientes. ¿Quién? ¿Quiénes son tus parientes? En tu casa. Vuelto a su casa. Sus parientes se escandalizaron y dijeron: ¿cómo este sale a hacer meeting allá? Vamos a traerlo. Dice: al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo. Y cuando vamos al diccionario para esta palabrita, llevárselo, no da vergüenza. Porque es casi que llevárselo, ponerle una bolsa acá que no le vean el rostro para que no sepan que es nuestro pariente el que anda haciendo todas estas cosas. Y esconderlo, es escandalizarse, es avergonzarse de él. ¿Quiénes? Sus parientes. Algunos, para que no se escandalicen los parientes, entonces hicieron un Dios más domesticado. Se hicieron una figura de Dios, pero más domesticado, que no sea tan agresivo. Sigue diciendo: al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco. Creo que necesito darle la cita bíblica que estoy leyendo ahora. Es el capítulo 3 de Marcos, Evangelio que escribe Marcos, el capítulo 3, versículo 21. Ahora, Marcos 3, versículo 31, o sea, es el mismo capítulo, 10 versículos más adelante. ¿Está bien? Y sigue diciendo la lectura: mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera. Ojo, acá estoy casi terminando, que conste que no terminando, casi terminando. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. ¿Cómo? Prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. ¿Está bien? ¿O te lo planteo de otra manera? Vocabulario de la cuenca.
Es como cuando en la familia hay una tía borracha que le gusta hacer escándalo por ahí por la calle. Y de repente tú te la topas y vas con tu comadre, tu amiga, tu vecino. Y dices, ay, ¿qué no es tu tía? ¿Tú qué dices? Chale, mi tía no. O sea, ¿quién será esa señora? Yo ni la conozco. Y entre más te apartas, mejor, ¿no? Y te vas a decir, ay, pero ¿qué es esta mi tía? De veras, ¿qué señora? Y buscas a alguien, buscas un taxista para que la vaya a traer, la suba a fuerza y la lleve a la casa. ¿Para qué no anda haciendo esos desfiguros? La tía borracha. Aquella de la cual casi nadie se enorgullece. ¡Ah! ¿Viste una señora que anda ahí haciendo desfiguros y que... Ah, sí, esa es mi tía. No, o sea, no va. No. Entonces dice, mientras tanto la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba. ¿Quién? La madre y los hermanos de Jesús. Llegaron a donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. O sea, se avergonzaban, pues, se escandalizaron. El Señor te salve. Sí, nunca más cierta la palabra. Sí, imagínate. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús, que algunos dicen que los hermanos eran los primos, que porque no tenía más hijos. Y bueno, hay un debate ahí entre la clase de teólogos que no se ponen de acuerdo, que unos dicen que sí habían más y otros dicen que no. Pero llama la atención y lo que sí es claro y tajante y contundente es, mientras tanto, la madre y digo, ¿la madre es? ¿Mande? Sé grosera. ¿La madre es? La madre. ¿O tienes dos? La madre es la madre. Y el texto bíblico es que la madre y los hermanos y las hermanas de Jesús. Está bien, no nos metemos en el debate. Pero de que era la madre, era la madre. Y entonces dice, mientras tanto la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. ¿Por qué? Por respeto, por reverencia, no, por vergüenza. Se escandalizaban. Más la madre. Esto fue lo que yo parí. Sí. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó. Levantó este brazo así y dijo, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Todos los que estamos aquí en la plancha. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice así. Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor en la plancha. Así. Y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, levantó el pecho. Dijo, mi madre, la que está afuera y que no es capaz de venir aquí y que me manda a llamar. Y él dice, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí sentados en el suelo, en la plancha. Estos son mi madre y mis hermanos. Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios y no a un Dios doméstico, cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiero decirles que esto nos lo topamos todos los días allá afuera. Y hay mucha gente, nuestros parientes incluidos, que creen en Cristo Jesús, pero no son capaces de salir a una manifestación pública a la calle. Como el ejemplo que he venido manejando, la alegoría que he venido manejando. ¿Sí? Hay mucha gente convencida y creyente y todo, pero salir a enseñar el músculo, no, espérate, quién sabe. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ayer teníamos una plática muy, para mí, la verdad,
¿qué diría? Única casi. Y estaban unas personas por primera vez allí reunidas y le estamos compartiendo la palabra de Dios. Y como traigo un pleito con Cristo Jesús, traigo un pleito con Él porque se le ocurre cada cosa y hace cada cosa sin avisar. Le dices, obvio, pues es soberano. Pues sí, pero yo quería domesticarlo, pero ahí no se puede domesticar. Y entonces dije, pues ya aprovechando que de por sí Él hace lo que quiere, ¿qué tal si ahorita quiere? Y entonces estaba hablando, compartiendo el reino de Dios, y dije, y contra cultura, y contra la costumbre de la religión, ¿cómo se llame? Dios puede estar sanándote ahora, y ni permiso nos pide. Porque ese es el reino de Dios. Donde llega el reino de Dios pasan estas cosas. Y ni hicimos una fila para orar por los enfermos ni nada, pero de por lo menos, el Señor te sana de tu dolencia, de tu enfermedad, de tu achaque, y te sana del corazón también. Y terminamos la plática y pues no hubo ningún sano de nada, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? Nada. Ah, bueno, sale. Pues vamos a cenar, ¿no? Y no empezamos a cenar, que hasta se enfrió mi comida cuando empieza. Es que, bla, 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 bla. Ah, bueno, este es el Cristo que predicamos. Que le pone, ¿cómo es? Ácido muriático al cochambre. ¿Sí? Le pone ácido muriático al cochambre y la cosa más cochambrosa, ¿cómo queda? Dije, alabado sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a quien se te pone enfrente. Que muy probablemente sean la gente que va a levantar el brazo y va a salir a las calles a una manifestación pública, sin escandalizarse, sin que les dé vergüenza. Oye, tú también eras de ellos, ¿no? No, yo no salgo a esas marchas. No, pero tú eres de ellos, ¿no? No, yo no. Y como hace falta gente que salga a las marchas a enseñar el músculo, ¿qué estás diciendo? Sí, estoy diciendo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y estoy diciendo, a la verdad la cosecha es mucha, pero los cosechadores son pocos. Rueguen al Señor, dueño de la cosecha, que envíe más obreros para que levanten la cosecha. ¿Dónde van a salir? A la calle, señores. Señores y señoras, a la calle. ¿A qué? A enseñar el músculo. O sígase en casita. Sígase en casita. Siga yendo con la corriente de este mundo. Así como que sí, pero no tanto. Bueno, la otra semana le comparto el párrafo bíblico en donde Pedro negó a Cristo Jesús nuestro Señor. Primera, segunda y en la tercera vez dice, sí, tú eres de ellos porque tu hablar te delata. Tú eres de ellos porque levantas esta mano en vez de esta. Y dice la escritura textualmente, y entonces Pedro comenzó a decir maldiciones. ¿Ya vieron que no me parezco a ellos? Yo digo maldiciones y aquellos no dicen maldiciones. Y quedó bien con sus parientes, con su papá, con su mamá, con su abuelita. ¿Ya? Y bienaventurado el que no se escandalice en mí, dice el Señor. No, yo no me escandalizo, ay, chiquitito. ¿Y las señales? No, pues están guardadas en casa, te escandalizas. ¿Ahora qué cosa voy a hacer? Mire, podemos reaccionar de una manera, escondernos, seguir en el ostracismo y seguir siendo un espectador y crítico, porque no solamente espectador, luego crítico, o de una vez así y enseñar el músculo y salir a la calle y ir y compartir la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que pase lo que quiera. A Jesucristo lo querían su mamacita, porque dije su madre y usted abrió los ojotes. Su mamacita y sus hermanos quisieron agarrarlo y llevárselo en secreto
a esconder porque les daba vergüenza lo que andaba haciendo. ¿Qué andaba haciendo? Echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el reino de Dios. Gracias, un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Un saludo especial para los que siguen la transmisión. Nos vemos prontito.